En la tranquilidad de la noche, un fenómeno curioso ocurre en la vida de muchas personas alrededor del mundo. Una experiencia que nos lleva a preguntar sobre su significado más profundo. ¿Alguna vez te has despertado precisamente a las 3:33 de la madrugada sin razón aparente? Esta hora, específica y repetitiva, ha capturado la atención de muchos, llevándolos a cuestionar si detrás de este despertar hay algo más que una simple coincidencia. Bienvenidos a Paz y Finanza, donde cada episodio es una oportunidad para expandir nuestra comprensión del mundo y explorar fenómenos que nos rodean. Hoy, nos sumergimos en el misterioso mundo de los mensajes cósmicos y el significado de despertarse a las 3:33 de la madrugada, una hora que ha fascinado a teóricos y espiritualistas por igual. Antes de continuar, les invito a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones. ¿Listos para adentrarnos en este viaje? ¡Vamos allá! Dolores Cannon, una reconocida investigadora de fenómenos paranormales y regresiones a vidas pasadas, abordó este tema con una perspectiva única. Según Cannon, despertarse a las 3:33 de la madrugada podría ser mucho más que un simple incidente del sueño. Ella sugiere que podría tratarse de un mensaje, un aviso o una señal dirigida a nosotros desde una dimensión espiritual o cósmica. Pero, ¿qué significa realmente este mensaje y por qué ocurre a esta hora específica? Ahora, nos preguntamos, ¿es solo una coincidencia que numerosas personas en diferentes partes del mundo experimenten este despertar a la misma hora exacta? ¿O hay algo más profundo y significativo en juego? Este fenómeno no es exclusivo de una cultura, un país o un grupo demográfico. Personas de todas las edades y orígenes reportan esta experiencia, lo que aumenta la intriga sobre su naturaleza. Para entenderlo mejor, nos adentramos en el mundo de los patrones y sincronicidades. La recurrencia de despertar a las 3:33 de la madrugada podría ser más que un simple capricho del reloj biológico. Algunos teóricos argumentan que este momento específico del día tiene una resonancia especial, un punto en el tiempo donde el velo entre lo físico y lo espiritual es más delgado, permitiendo un tipo de comunicación o señal. Este concepto no es nuevo. En muchas tradiciones espirituales, las horas de la madrugada son vistas como momentos de mayor conexión espiritual. Se cree que en estos momentos, cuando el mundo está más silencioso y la mente más receptiva, es más fácil recibir mensajes o señales que durante el bullicio del día. Pero, ¿qué tipo de señales son estas y por qué se manifiestan de esta manera? ¿Hay una intención detrás de estos despertares, o es simplemente una casualidad fascinante? Las respuestas a estas preguntas nos llevan aún más adentro en este misterio. En nuestra exploración del misterio detrás de despertarse a las 3:33 de la madrugada, la figura de Dolores Cannon se destaca como una voz influyente. Cannon, conocida por su extensa investigación en el campo de la hipnoterapia regresiva y los fenómenos espirituales, aporta una perspectiva intrigante a este debate. Según Cannon, este fenómeno va más allá de lo meramente físico o casual. Ella proponía que despertarse a esta hora específica podría ser un indicativo de una conexión más profunda con el universo, una especie de llamada o señalización que trasciende lo cotidiano. Cannon creía que, en estos momentos, las personas son más receptivas a mensajes importantes, ya sean de guías espirituales, de su propio subconsciente o incluso de entidades de otras dimensiones. Lo interesante de su teoría es que no se centra solo en el acto de despertar, sino en lo que esto representa, una apertura hacia experiencias que desafían nuestra comprensión ordinaria de la realidad. Según ella, este momento puede ser una oportunidad para recibir orientación, insights o incluso advertencias sobre aspectos cruciales de nuestra vida o nuestro camino espiritual. Pero, más allá de las teorías de Cannon, cabe preguntarse, ¿cómo se relaciona esto con nuestras experiencias personales? ¿Podemos encontrar un patrón o un significado que resuene con nuestra propia vida en estos despertares? Nos adentramos ahora en una pregunta clave: ¿podría este peculiar despertar a las 3:33 de la madrugada estar vinculado con mensajes espirituales o cósmicos? Esta idea no es solo una mera especulación, sino que se encuentra en el corazón de muchas interpretaciones esotéricas y espirituales de este fenómeno. Los mensajes que se podrían estar transmitiendo en estos momentos son tan variados como las personas que los experimentan. Para algunos, podría ser una señal de alineación con su propósito de vida o un recordatorio para prestar atención a ciertos aspectos de su existencia. Otros pueden interpretarlo como un llamado a la reflexión interna, un momento para meditar o concentrarse en el crecimiento personal y espiritual.
En ciertas tradiciones espirituales, se considera que estos mensajes podrían provenir de guías espirituales o ángeles, intentando comunicarse con nosotros en un momento donde nuestra mente y cuerpo están en un estado de receptividad y tranquilidad. Estos mensajes no necesariamente tienen que ser verbales o claros, a menudo pueden manifestarse como intuiciones, sentimientos o incluso sueños lúcidos que ocurren justo después de despertar. Además, hay quienes creen que estos mensajes podrían estar relacionados con sincronicidades en nuestras vidas diarias. Es decir, la aparición de coincidencias significativas o eventos que parecen estar conectados de manera misteriosa, guiándonos hacia ciertas decisiones o cambios. Sin embargo, la interpretación de estos mensajes es profundamente personal y subjetiva. Lo que para una persona puede ser un signo claro de guía espiritual, para otra puede no tener significado alguno. Es esta naturaleza personal y única lo que hace que el fenómeno de despertarse a las 3:33 de la madrugada sea tan intrigante y, a la vez, tan enigmático. Ahora, consideremos una perspectiva aún más fascinante. ¿Pueden existir beneficios o cambios positivos en la vida de quienes prestan atención a este momento particular de despertar a las 3:33 de la madrugada? La respuesta a esta pregunta puede ser tan variada y personal como las experiencias mismas. Para algunos, este despertar se convierte en un catalizador para una mayor introspección y crecimiento personal. Al tomarlo como una señal para reflexionar sobre sus vidas, decisiones y caminos espirituales, pueden encontrar claridad en aspectos antes confusos o difíciles de entender. Este momento puede ser visto como una invitación a conectar con uno mismo de una manera más profunda, fomentando un mayor autoconocimiento y comprensión. Otro posible beneficio es el desarrollo de una mayor sensibilidad o conciencia sobre las sincronicidades y señales del universo. Al estar atentos a estos mensajes sutiles, algunas personas descubren una mayor conexión con el flujo de la vida, percibiendo orientaciones o confirmaciones en su día a día que antes pasaban desapercibidas. Además, este fenómeno puede alentar a las personas a explorar prácticas espirituales o de bienestar, como la meditación, el yoga o la escritura de diarios. Estas actividades, iniciadas quizás por la curiosidad despertada por el fenómeno de las 3:33 de la madrugada, pueden conducir a beneficios duraderos en términos de reducción del estrés, mayor equilibrio emocional y una sensación general de bienestar. No obstante, es crucial recordar que la interpretación y reacción a este fenómeno es profundamente individual. Lo que puede ser un cambio significativo para uno, puede no tener el mismo impacto en otro. La clave está en la apertura y la disposición a explorar el significado de estas experiencias en nuestras propias vidas. Llegamos a una pregunta que muchos se hacen: ¿cómo puedo saber si mi experiencia de despertar a las 3:33 de la madrugada tiene un propósito especial o significado? Esta es una cuestión de introspección y percepción personal, y hay varias maneras de aproximarse a ella. Primero, es importante observar la frecuencia y las circunstancias de estos despertares. Si ocurren esporádicamente, podrían ser simplemente una coincidencia o el resultado de factores externos como el estrés o los hábitos de sueño. Sin embargo, si estos despertares son recurrentes y se acompañan de una sensación de significado o una serie de sincronicidades, podrían estar indicando algo más profundo. Para profundizar en su significado, puedes empezar por llevar un diario de sueños o reflexiones. Anotar tus pensamientos, emociones y cualquier detalle que recuerdes al despertar a las 3:33 de la madrugada puede ayudarte a identificar patrones o mensajes ocultos. Esta práctica también puede fomentar una mayor conciencia de tu estado mental y emocional durante estos momentos. Otra forma de explorar el significado es a través de la meditación o la contemplación tranquila durante estos momentos de despertar. En lugar de volver a dormir inmediatamente, dedicar unos minutos para estar en silencio y receptivo puede revelar intuiciones o emociones que de otro modo pasarían desapercibidas. Además, es útil considerar cómo estos momentos se relacionan con tu vida en general. ¿Estás atravesando un periodo de cambio o de toma de decisiones importantes? ¿Hay temas recurrentes en tu vida que podrían estar reflejándose en estos despertares? A veces, estos eventos pueden ser un reflejo de nuestros estados internos o desafíos que enfrentamos. Finalmente, aunque explorar el significado personal es importante, también es crucial no obsesionarse o preocuparse excesivamente por estos despertares. Encontrar un equilibrio entre la curiosidad y la aceptación de la incertidumbre es parte del viaje. Finalizamos nuestra exploración de este intrigante fenómeno con una pregunta práctica. ¿Existen prácticas o rituales que se pueden seguir para aprovechar al máximo los posibles beneficios, tanto monetarios como espirituales, de despertarse a las 3:33 de la madrugada?
Una práctica útil es la meditación o la visualización en esos momentos. Si te despiertas a las 3:33 de la madrugada, en lugar de intentar dormirte de inmediato, podrías dedicar unos minutos a meditar. Esto puede ayudarte a estar más en sintonía con cualquier mensaje o sensación que pueda estar intentando manifestarse. El uso de afirmaciones positivas o mantras también puede ser beneficioso. Repetir afirmaciones relacionadas con tus objetivos o aspiraciones espirituales durante estos momentos puede potenciar tu enfoque y claridad mental, aprovechando la tranquilidad de la madrugada. Para aquellos interesados en los beneficios monetarios, este momento puede ser una oportunidad para reflexionar sobre metas financieras o estrategias de negocios. La quietud de la madrugada puede ser un excelente momento para la claridad de pensamiento y la generación de ideas. Además, llevar un diario específicamente para estas experiencias puede ser útil. Anotar cualquier idea, sueño o pensamiento que surja durante estos momentos puede proporcionar insights valiosos que podrían traducirse en acciones concretas en tu vida diaria, tanto en el ámbito espiritual como en el financiero. Incorporar prácticas de gratitud también puede ser enriquecedor. Tomar un momento para agradecer por las experiencias y oportunidades del día anterior o del que viene puede mejorar tu estado de ánimo y abrirte a recibir más positividad y abundancia. Es importante recordar que estas prácticas deben ser adaptadas a tus propias creencias, necesidades y estilo de vida. Lo que funciona para una persona puede no ser igualmente efectivo para otra. La clave es experimentar y encontrar lo que resuena contigo y tu experiencia única con este fenómeno. Mientras cerramos este episodio, nos llevamos con nosotros la fascinación y la curiosidad por el misterio de despertarse a las 3:33 de la madrugada. En Paz y Finanza, creemos que cada fenómeno, cada signo, es una oportunidad para crecer y expandir nuestra comprensión del mundo que nos rodea. Ya sea que encuentres significado espiritual, mensajes cósmicos, o simplemente una coincidencia en este fenómeno, lo importante es mantener la mente abierta y el corazón dispuesto a explorar las posibilidades. Recuerden que el viaje personal es único y lo que descubran en él es un tesoro para su propio crecimiento. Les animamos a seguir reflexionando, investigando y, sobre todo, escuchando a su propia intuición y experiencia. Si disfrutaron este episodio y les gustaría profundizar más en temas como este, no olviden suscribirse al canal, darle like al vídeo y compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Estaremos encantados de leer sus experiencias y opiniones en los comentarios. Hasta la próxima en Paz y Finanza, donde seguiremos descubriendo juntos los misterios y maravillas de este universo. Manténganse curiosos, abiertos y siempre en busca de la paz y la prosperidad.